Muy buenos días, estudiantes. Tengan ustedes el día de hoy en el curso de aritmética. Vamos a entrar a la parte que es la comparación de números decimales. Vamos a comparar números decimales. Y para ello hay algunas reglas básicas que uno tiene que saber. Tú sabes que todo número decimal tiene dos partes, una parte entera y una parte decimal. Y eso es muy importante que lo tengas presente. ¿Por qué, profesor? Porque cuando tú vas a comparar números decimales, lo primero que se compara ahí es la parte entera. Entonces, anoten conmigo. Primero se compara para la parte entera. Eso es lo primero que tienes que hacer, comparar la parte entera. Bien. No, vayan escribiendo conmigo, ¿ah? Vayan escribiendo conmigo. Entonces, lo primero que se compara ahí es la parte entera. Luego, una vez que tú ves que en la parte entera hay una diferencia, bueno, tú indicas quién es mayor o qué número es menor, ¿no? Pero si en la parte entera no hay diferencia, o sea, son iguales en la parte entera, lo que haces a continuación es comparar la parte decimal. Es decir, lo segundo que vas a hacer es comparar la parte decimal. Y decimos ello, ¿no? Luego, según el número 2, se compara la parte decimal. Bien, pero cuando compares la parte decimal, ojo, no se compara por el número que tenga más cifras decimales. Cuando tú comparas la parte decimal, lo que haces en primer lugar es comparar los décimos. Entonces tú lo primero que haces es comparar los décimos. Si, en- si al comparar, si al comparar los décimos, tú ves que existe igualdad. Al comparar los décimos observas igualdad, entonces lo que se hace después es comparar los centésimos. Comparas los centésimos. Si en los centésimos tú ves que es la segunda cifra decimal, hay igualdad, entonces luego comparas los milésimos. Y así sucesivamente hasta que encuentres una diferencia. En el caso lo hubiera. Y si no hay diferencias, entonces en la cifra decimal donde encontraste diferencia y puedes indicar quién es mayor o menor. Entonces recordemos de una forma sencilla cómo es la comparación. Primero debes comparar la parte entera. Paso número 2, debes comparar la parte decimal, si en la parte entera son iguales. Y en la parte decimal empiezas comparando primero los décimos, y si hay igualdad ahí, comparas los centésimos, y si hay igualdad ahí, comparas los milésimos, y así sucesivamente, hasta que encuentres alguna diferencia. Bien, esa es la primera parte. Y lo que vamos a hacer a continuación, ahora sí vienen los ejemplos para poder comprenderlo, ¿ya? Vamos a hacer algunos ejemplos acá para que entiendas lo que hemos trabajado. ¿Sí? Entonces vamos a nosotros acá a comparar. Vamos a comparar los números decimales. Y decimos lo siguiente. Vamos a compara con los símbolos mayor que, menor que o igual que. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer algunos ejemplitos acá. Vamos a colocar acá. Vayan trabajando niños y niñas, ¿ah? Colocar acá el ejemplo A. Por acá el ejemplo B. Por acá el ejemplo C. Y así sucesivamente. Bien, vayan trabajando. Hasta el ejemplo F. Bien.
Listo, vayan trabajando ahí. Vamos a ir colocando los valores, ya, vayan trabajando. Y estudiantes, ahora sí vamos a comparar los 6 ejemplos de esta parte de números decimales, en la cual que me piden comparar utilizando los signos mayor, menor o igual. Perfecto. La regla es sencilla, o sea, no hay nada que inventar, nada que decir. Primero, cuando tú compares dos números, y si hay números decimales de por medio, siempre debes comparar en primer lugar la parte entera. En la letra del ejemplo A, tengo que comparar 8 enteros 3 décimos, lo debo comparar con 83. A ver, en la parte entera del número decimal, ahí tienes 8 enteros. Y el 83 es un número entero. Entonces, porque no tiene coma decimal, o sea que el 83 es un número entero. Entonces, de inmediato, ¿quién es mayor? Bueno, el mayor ahí es 83. Y colocamos el símbolo que le corresponde para comparar. Pues ahí el mayor es 83. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profesor. Listo. Porque justamente la indicación era, primero se compara la parte entera, ¿no? Y después la parte decimal. Veamos la siguiente, letra B. En la letra B me piden comparar un entero 2 décimos, me piden compararlo con un entero 196 milésimos. A ver, la regla es, primero compara la parte entera. Bueno, en la parte entera ambos números tienen a la unidad, o sea que ambos números son iguales en la parte entera. Entonces, ahí entras a la parte decimal. Y cuando entras a la parte decimal, tú debes comparar primero el décimo, es decir, la primera cifra decimal. En el primer número, acá tengo 2 décimos. Y en el siguiente número tengo solamente un décimo. Listo. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Ah? ¿Cuál de los números sería mayor? Díganme ustedes. ¿Un entero 2 décimos o un entero 196 milésimos? Un entero 2 décimos. Claro, pues ese es el mayor. ¿Por qué? Porque la diferencia está en el décimo. El primer número tiene 2 décimos y el otro tiene un solo décimo. Ahí está la diferencia. Profesor, ¿y qué hago con el 96? Es que el 96 ya no se compara. ¿Por qué? Porque la diferencia la encontraste en la primera cifra decimal. Ahí está la diferencia. En la... Digo, teacher, Dime. no sé, pero me lo imaginé así. Claro, es que se compara cifra por cifra. El número no se compara viendo quién es el número que tiene más cifras. Así no se comparan los decimales. Sino tú vas comparando primero la parte entera, luego comparas el décimo, luego el centésimo y así sucesivamente. Veamos el siguiente número. 3 enteros 75 centésimos. Lo voy a comparar con 3 enteros 76 centésimos. La regla es sencilla, compara la parte entera. 3 enteros acá, 3 enteros ahí. Ahora entramos a la parte decimal. La primera cifra, décimo. Acá hay 7 décimos, acá también hay 7 décimos. Hasta ahí son iguales. En el décimo son iguales. Entonces, si en el décimo son iguales, vas a la siguiente cifra decimal, al centésimo. Acá hay 5 centésimos y acá hay 6 centésimos. Ahí está la diferencia. Ah, profesor. Al comparar 5 y 6, ya sabemos que el 6 en el centésimo es mayor. Por lo tanto, el número 3 enteros 76 centésimos es el mayor. Listo. Porque la diferencia se encuentra en el décimo, ¿no? Veamos el siguiente número. 2 enteros 46 centésimos lo tengo que comparar con 2 enteros
460 milésimos. Este es muy importante que aprendan. Empezamos la comparación. Parte entera 2, parte entera 2, en los dos números. Entro al décimo, primera cifra decimal. Décimo 4, décimo 4. Hasta ahí son iguales. Entro al centésimo. Centésimo 6, centésimo 6. Hasta ahí son iguales. Entro al milésimo. A ver, el primer número no tiene milésimo. Y el segundo número del milésimo es 0. Pero cuando un número no tiene milésimos, entonces, ¿qué haces tú? Bueno, haces algo práctico. Ahí lo completas con un 0. Ahora les hago la pregunta. ¿Cómo son ambos números? Son iguales, profesor. Ah, porque como no tiene milésimo, tú le completas con un 0. Y ahora sí, esos dos, mira, hasta ahí solamente había dos cifras decimales. Pero para compararlo, al agregarle una cifra más para la comparación, tú le agregas un 0. ¿Y qué podemos afirmar ahí? Que esos dos números son iguales. Igual. ¿Te das cuenta? Así se compara. Por eso que cuando compares, comparas cifra por cifra. Hasta ahí son iguales. Bien. Vamos ahora al ejemplo E. Voy a comparar 7 enteros 465 milésimos. Lo voy a comparar con 7 enteros 478 milésimos. Bien, la misma regla. Compara la parte entera. 7 enteros, 7 enteros. Ahí son iguales. Comparamos la primera cifra decimal, décimo 4 acá, en el otro número décimos 4 también. Hasta ahí son iguales. Comparo el centésimo, la segunda cifra decimal, 6 centésimos, 6 centésimos. Hasta ahí, como ven, hasta la segunda cifra decimal, que es el centésimo, todos son iguales. Pero ahora entra la tercera cifra decimal, que es el milésimo. En este número, acá hay 5 milésimos y acá hay 8 milésimos. Ahí está la diferencia. Ah, entonces ahí en los milésimos, que es la tercera cifra decimal, encontramos la diferencia. Y ahí podemos afirmar que el número 7 enteros 465 milésimos es menor que el número 7 enteros 468 milésimos. ¿Se dan cuenta? O sea, tú vas comparando cifra por cifra la parte decimal. No se compara por quién tiene más cifras decimales. ¿Ah? Bien, vamos al último ejemplo. En el ejemplo F, acá tenemos 0 en la parte entera, en el otro número 0 en la parte entera. Al comparar 19 milésimos y 2 centésimos. Bien. Sigamos comparando. Comparamos la primera cifra decimal. 0 en el centésimo, perdón, el décimo y 0 en el décimo ahí. Hasta ahí van siendo iguales. Ahora comparamos la segunda cifra decimal, es decir, comparamos el centésimo. Acá hay un centésimo y en el otro número hay 2 centésimos. Ajá, acá hay diferencia. El que tiene 2 centésimos es mayor que el número que tiene 1 centésimo. ¿Te das cuenta? Entonces, el número 19 milésimos es menor que 2 centésimos. Porque la diferencia está en la segunda cifra decimal. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, ¿puede volver a explicar? No entendí muy bien. ¿Cuál? La última parte, ¿qué no has entendido? Profesor, no entendí por qué el 2 es mayor que el 1 si está acompañado del 9. Ah, bueno, la última parte entonces. Ya, te voy a explicar. Cuando tú comparas números decimales IAN, se compara, la regla dice, comparas primero la parte entera. O sea, lo primero que tienes que hacer, Ian,
es comparar la parte entera. Observen los dos números. ¿Quién es la parte entera en los dos números? El 0, ¿no? Sí, Entonces, el 0 hasta ahí son iguales. Si en la parte entera son iguales, ahora entras a la parte decimal. Y para ello separas, observas solamente la primera cifra. La primera cifra decimal, que es el décimo, en el primer número es 0 y en el otro también es 0. ¿Estás viendo, no? sí, Hasta ahí, profesor. hasta ahí, ¿cómo son? Iguales. Ahora vas a comparar la segunda cifra decimal, que es el centésimo. En el primer número, dime, Ian, ¿cuántos centésimos hay? ¿Cuántos centésimos hay? Mira, y lo he encerrado en un círculo. ¿Cuántos centésimos hay? Profesor, ¿cuál de todos los círculos? La letra F estoy trabajando. El uno, Ah, ese es el centésimo, pues. Y en el siguiente número, ¿cuál es el centésimo? 2, Ah, ahora comparas los centésimos. ¿Quién es mayor? 1 o 2. 2. Por eso es que la relación que corresponde es esta. Y el 9, profesor, es que el 9 ya no entra en la comparación, pues. ¿Por qué? Porque tú ya encontraste que en el centésimo el 2 es mayor que 1. ¿Te das cuenta? Ya no entras al milésimo porque en el centésimo encontraste la diferencia. ¿Entendió, Ian? Sí, profesor. Está. O sea, no se compara, ojo, no se compara por el que tiene más cifras. Acá no es como los números naturales. En los números naturales, el mayor será el que tiene más cifras, pues, ¿no? En cambio, en los números decimales, se compara siguiendo el orden. Primero comparas la parte entera, y si son iguales, comparas la primera cifra, que es el décimo, luego la segunda cifra, centésimo, luego la tercera cifra, uno por uno, cifra por cifra, hasta que encuentres diferencias. ¿Has entendido, Ian? Sí, profesor. Ah, o sea, no te olvides de eso, ¿ah? Por lo general siempre piensan que el número que tiene más cifras es el mayor, ¿no? Acá no funciona así. Acá tú tienes que comparar cifra por cifra. Bien, ese es el primer ejemplo. Ahora nos vamos a ir al segundo ejemplo. Divina continuación. Coloquen ejemplo. Profesor, no podré copiar todo porque solo podré estar hasta las 2:30. No te preocupes hasta la hora que estés acá en clase. Ya la clase va a estar grabada, tú bien sabes, ¿no? Después lo puedes completar. Bien, Ok, profesor. listo. Vamos a la siguiente parte, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. Ejemplo. Bien. Acá el siguiente ejemplo te va a decir lo siguiente, ¿ah? Ordena de mayor a menor. Ujú. Ordena de mayor a menor. Bien, listo. Y vamos a colocar 4 números que tenemos que ordenar, ¿ya? 4 números que vamos a ordenar. Listo, vamos a colocar los 4 números. Yo lo voy a hacer un poco separado para que no te confundas con la coma y el punto y coma, ¿ah? Ten mucho cuidado ahí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a comparar lo siguiente. 8 enteros 71 centésimos. Lo vamos a comparar con, a ver, el siguiente. A ver, tiene que estar. Sí, acá lo voy a escribir así un poco junto. Porque si no me da espacio. A ver, vamos a colocarlo acá, cifra por cifra, para que tengan orden, porque así tienen que ser ordenados. ¿Verdad? Ojalá que alcance todo. ¿Vale? Bien, lo vamos a comparar. Le voy a poner una comita roja. Voy a comparar con el siguiente número, que es 8 enteros 9. No, 180, 176 milésimos. Ujú. Luego lo voy a comparar con... Y alcanzó, felizmente. Y eso lo voy a comparar
Bien. Bien. Listo, niños. Ahora sí. Voy a colocar los puntos y coma con otro color para que no se confundan, ¿ya? Listo. Voy a poner punto y coma. Aunque se note bien. Acá también con el punto y coma. Uy, ¿qué pasó acá? Listo. Para que esté bien diferenciado y ustedes puedan trabajar bien. Listo, acá el punto y coma. Bien, y vamos a ordenar de mayor a menor. ¿Ya? De mayor a menor vamos a ordenar acá. Bien, a ver, listo, vamos a empezar. Ahí están los 4 números decimales. Y ya sabemos que vamos a comparar 8 enteros 71 centésimos con 8 enteros 176 centésimos, 8 enteros 9 décimos, 81 enteros 2 décimos. A ver, la pregunta es para la clase. ¿Cuál de los 4 números es el mayor? A ver, ¿quién responde? ¿No? Observen bien, ¿cuál de los 4 números es el mayor? A ver, niños y niñas, ustedes son los que responden. Yo no. 8,9. No existe 8,9. Léalo como debe ser. ¿Quién es mayor? 8 enteros, 9 centésimos. 9 décimos. No, ese número no es el mayor. Observe bien, ¿quién es el mayor? Profe, 81 enteros, 2 décimos. ¿Por qué? ¿Por qué es el mayor? Profesor, porque su número entero es mayor. Claro, pues. Claro. La respuesta está en lo primero que hemos escrito. ¿Qué se compara primero? Miren ahí, lean el número 1 arriba, al comienzo de la clase. ¿Qué se compara primero? La parte entera. Ah, pues la parte entera es lo primero que se compara. Por ejemplo, el primer número tiene en la parte entera 8. El segundo número tiene 8 en la parte entera. El siguiente número tiene 8 en la parte entera. Y el último número tiene 81 en la parte entera. Entonces, el mayor es el que tiene mayor parte entera, pues. En este caso, ¿quién es? 81 enteros. Ese es el mayor. 81 enteros, 2 décimos. Ese es el mayor. ¿Se dan cuenta? Ese es el mayor. Listo, ya tengo el mayor entonces. Y ahí colocamos el símbolo mayor que, pues, ¿no? Vamos allá. Ahora sí estamos ordenando ya con los símbolos. Mayor que. A ver, pregunta para la clase. Si ese es el mayor, ¿quién le sigue? En el orden. 8 enteros, 9 décimos. Claro. ¿Por qué? Observa por qué. Porque en la siguiente parte lo que tú comparas es la primera cifra decimal. En el primer número acá hay 7 décimos. En el siguiente número hay 1 décimo. Y en este tercer número hay 9 décimos. ¿Quién es el mayor? El que tiene mayor cantidad de décimos. Es decir, 8 enteros, 9 décimos. Ese es el mayor. ¿Hasta ahí han comprendido? Sí, profesor. Por eso es que se compara con la regla que hemos dicho hace un instante. Primero comparan la parte entera y luego se compara la parte decimal cifra por cifra. A ver, ahora colocamos que este número a su vez es mayor que... A ver, ya tengo 2 números ya ordenados. ¿Quién es el tercer número de mayor a menor? Díganme ustedes, ¿quién es el tercer número de mayor a menor? 8 enteros, 71 décimos. ¿71 qué?
71 centésimos. Ah, el que sigue en el orden es 8 enteros 71 centésimos. ¿Por qué, profesor? Porque tiene 7 décimos y el último que queda tiene un solo décimo. Y tú cuando comparas, comparas según el orden, no por la cantidad de cifras decimales que tiene el número. Acá el que sigue es 8 enteros 71 centésimos. ¿Se dan cuenta? Estoy comparando siguiendo la regla, comparar la parte entera primero, luego comparar la primera cifra decimal, que es el décimo. Y el menor de todos, ahí el menor de todos, ¿cómo sería el menor de todos? ¿Cómo se lee? ¿Quién lo dice? 8 enteros 176 milésimos. Así es. Y el menor de todos es 8 enteros 176 milésimos. ¿Se dieron cuenta? Y he tenido un orden para compararlo. Se compara primero la parte entera y luego la parte decimal, cifra por cifra. ¿Comprendieron, niños y niñas? ¿Comprendieron ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, vamos a hacer un ejemplo más. Un par de ejemplos más. Vayan trabajando. Tercer ejemplo. Listo. ¿Qué dice el tercer ejemplo? Nos queda para unos tiempos. Dice, escribe dos números mayores que los números que vamos a colocar un par de números más. Está viendo que escriba dos números que sean mayores que. Vamos a colocar acá letra A. Hoy puse de rojo. Letra A. Acá letra B. A ver. Acá este primer número será como decirte. Vamos a colocar acá 5 enteros 76 centésimos. Muy bien. Y el otro vamos a poner acá 9 enteros. Profesor, se le acabó mis hojas a mi cuaderno. Ahí de repente en un blog, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver acá. 698 milésimos. Sí, más o menos esta época del año ya se nos está terminando los cuadernos de trabajar, ¿no? Normal en esta altura del año. Bien, listo. Vamos a colocar acá dos números, ¿ya? Y nos queda un par de minutos, sobrados nos tenemos acá. Bien. A ver, para la clase. Dice, escribe dos números mayores que 5 enteros 76 centésimos. ¿Quién podría ser? A ver, díganme ustedes. ¿Ah? 51 enteros. 50, ahí está, mira. Solamente 51 enteros, ya está. ¿Por qué, profesor, 51 enteros? Claro, porque 51 enteros es mayor que 5 enteros, pues 76 centésimos. Muy bien, ese es un número. Perfecto, vale, porque es un número, ¿no? Que es mayor, ¿no? Ahora vamos a colocar otro número, a ver. Otro número que sea con decimales. Profesor, podría ser Dime. 86 centésimos, profesor. 5 enteros, 86 centésimos. Claro. Puedes decir 5 enteros, 86 centésimos. Ya es mayor, pues, ¿no? 5 enteros porque son 5 enteros, son iguales. Y 86 centésimos, mira, la diferencia está en el décimo.
Ya tienes 8 décimos y el otro tenía 7 décimos. Ahí está la diferencia, muy bien. A ver, dígame un número mayor que 9 enteros, 698 milésimos. ¿Quién podría ser? 10 enteros, 698. Claro, uno y que sí, que sea igualito, ¿no? 15 enteros. Muy bien. 15 enteros. 698 milésimos. Listo. Hasta ahí te das cuenta que es mayor, pues, ¿no? Solamente comparando la parte entera. En la parte decimal son iguales, ¿ah? Pero en la parte entera ya sabes quién es el mayor. Otro número, a ver, otro número entero. Profesor, 798 milésimos. ¿Cómo? 798 milésimos. No, ese no es mayor. 798 milésimos no es mayor. Tiene que leerlo bien, ¿ah? 9 enteros, 699 milésimos. Tienes que decir la parte entera. 6 enteros, 699 milésimos. ¿Te das cuenta? 699 milésimos. Tienen que decir, tienen que mencionar la parte entera. Ahora sí, este sí es mayor. Bien, estudiantes, hasta ahí esta primera hora de la clase. Nos vemos dentro de un instante, ¿de acuerdo? Bien, vayan terminando. Chao, teacher. Nos vemos dentro de un... ¿No hay segunda clase o sí? Sí hay segunda clase, hijo. ¿Quién ha dicho que no hay segunda hora de clase?